Hola, en esta ocasión vamos a hablar sobre el desarrollo del cristianismo en la Edad Media. Vamos a partir de una serie de antecedentes muy importantes para comprender este tema. El cristianismo inició en la región del Imperio Romano, denominada Palestina, y básicamente se fundó como una secta dentro del judaísmo caracterizada porque sus discípulos y practicantes siguen las enseñanzas de un personaje histórico llamado Jesús de Nazaret. Según la tradición cristiana, los discípulos más cercanos de Jesús, a los que se les llama apóstoles, después de la ejecución de su líder, marcharon por diferentes regiones del mundo, especialmente por el Imperio Romano, y fundaron las primeras comunidades cristianas en diferentes ciudades. Los inicios del cristianismo fueron difíciles. En primer lugar, estuvieron marcados por el conflicto con los judíos, que consideraban a los cristianos como una secta, una especie de herejía, la persecución de las autoridades romanas, que veían con desconfianza esta nueva forma de culto surgida en el oriente del imperio, y también por las primeras divisiones internas dentro del mismo cristianismo. Un elemento fundamental en los primeros años del cristianismo es la idea del martirio y sobre todo de la figura de los mártires, como se denomina a aquellos que de acuerdo con la tradición cristiana pierden su vida en el testimonio de la fe. La idea de que el cristianismo creció en un contexto de persecución por parte de las autoridades romanas dio bastante fuerza a la Iglesia católica y por supuesto a otras iglesias cristianas durante muchos siglos. Esta persecución fue más o menos esporádica. Básicamente se cuentan varios momentos de persecución bajo las órdenes de diferentes emperadores. Especialmente fuerte fue la persecución ordenada por el emperador Diocleciano a principios del siglo IV. Sin embargo, pues todo esto va a cambiar a partir del momento en que el emperador Constantino el Grande publica en el año 313 un decreto llamado el Edicto de Milán. A partir de esta orden del emperador, van a cesar las persecuciones contra los cristianos y de hecho se va a inaugurar un periodo de tolerancia religiosa. Este mismo emperador Constantino, en el año 325, se va a ocupar de convocar a los obispos cristianos a una reunión llamada el Concilio de Nicea. Este evento puede considerarse como el acto de fundación de la Iglesia Católica. Tanto Constantino como sus sucesores favorecieron el desarrollo de la Iglesia católica, al tiempo que utilizaban la fe cristiana como un elemento para justificar su poder político. Tal es así que Constantino y su madre, Helena, son considerados santos dentro de la tradición cristiana, especialmente dentro de la Iglesia cristiana ortodoxa, que es la que predomina en países como Grecia y Rusia, pero también incluso pues en las iglesias de Europa occidental. El Concilio de Nicea, como hemos dicho, pues puede ser considerado como el acto de fundación de la Iglesia Católica. La ilustración que nosotros vemos a la derecha, pues representa al centro al rey Constantino o al emperador Constantino el Grande, emperador romano, rodeado de los obispos, y sostiene con sus manos el credo niceno. Es básicamente pues la base de esta oración característica del rito católico que comienza diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso y que básicamente viene a ser una especie de profesión de fe. También en este concilio se establecieron los elementos básicos del ritual católico, los cánticos, el uso del incienso, el aceite, las velas, el agua bendita. Se estableció como una norma la dedicación de los templos cristianos a la memoria de los santos, especialmente de los mártires, y especialmente pues aquí la veneración dentro de los templos de las reliquias de estos santos. Se estableció el sacerdocio, se señaló un simbolismo en las vestimentas que utilizaban los sacerdotes, se estableció un calendario de fiestas religiosas, muchas de estas fiestas religiosas pues establecidas de manera tal que traslaparan de alguna manera las fiestas de otras religiones precristianas que eran importantes dentro del Imperio Romano. Se fortaleció la autoridad del obispo de Roma, denominado Papa, que a partir del concilio de Nicea va a alegar una especie de primacía por sobre todos los demás obispos de las iglesias cristianas, y se empezó a establecer el canon de lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento, sobre el cual se basa la predicación y expansión del cristianismo por toda Europa occidental, especialmente durante la Edad Media.
El Concilio de Nicea fue un acto político, pero también es un elemento importante dentro de la historia del cristianismo. Como decíamos, pues representa el acto de fundación de la Iglesia Católica. La palabra católica significa universal. La idea de Constantino y de los obispos que participaron en este concilio era básicamente la de construir y ordenar una iglesia universal, una iglesia única para todo el cristianismo. Sin embargo, tenemos que observar que antes de esta época no podemos hablar de una única iglesia cristiana. Existen muchas iglesias cristianas, divididas por aspectos más o menos formales o más o menos de fondo en cuanto a la doctrina. Pero sin embargo, la aspiración del Concilio de Nicea fue unificar todas estas iglesias bajo un único mando, el mando del Papa. Y todo esto, por supuesto, bajo la autoridad y bajo la dirección del emperador Constantino y de sus sucesores. Hacia el final del Imperio Romano de Occidente, pues vamos observando una serie de aspectos importantes. La consolidación de la Iglesia Católica, el creciente conflicto entre cristianos, en el cual se va a perseguir violentamente a los integrantes de iglesias minoritarias que no se sometieron a los dictados del Concilio de Nicea. El emperador Teodosio, en el año 385, declaró el cristianismo como católico, el cristianismo de Nicea como la religión oficial del Imperio Romano. A partir de ese momento va a empezar una muy fuerte persecución hacia los cultos no cristianos dentro del Imperio Romano. También va a aparecer el monacato y los monasterios, de los que hablaremos más adelante, y esta organización de la Iglesia Católica va a ser muy importante, especialmente porque debemos considerar que después de la caída del Imperio Romano de Occidente, esta institución va a sobrevivir y va a darle un cierto elemento de coherencia a lo que va a suceder en Europa Occidental después del año 476. También se va produciendo en esta época la conversión progresiva de los pueblos germánicos al cristianismo católico. Una figura fundamental, por supuesto, dentro del desarrollo del cristianismo católico va a ser la figura de los papas. El obispo de Roma, a partir del Concilio de Nicea, va a ser considerado pues el líder de la iglesia, de alguna manera pues la cabeza visible y representante de Dios en la tierra, y pues esta es una idea que va a ser muy fuerte a través de toda la Edad Media. Un momento importantísimo en el fortalecimiento de la autoridad de los papas va a ser la colaboración con los reyes francos. Y aquí va a aparecer un personaje muy importante que va a estar en el siglo VIII y que es el rey Pipino el Breve. Pipino el Breve, antes de ser rey de los francos, era mayordomo de palacio en Francia, lo que nosotros conocemos actualmente como Francia. Tenemos que entender que el mayordomo de palacio era básicamente aquel que era encargado de la administración de los asuntos del reino en representación del rey. Gobernaba en aquella época una dinastía o familia de reyes entre los francos, que se les llama reyes merovingios, pero que también se les llamaba reyes holgazanes, porque básicamente estos merovingios, estos reyes, eran reyes de nombre, pero realmente pues las funciones de gobierno eran asumidas por los mayordomos. Pipino el Breve obtiene el apoyo del Papa de la época para gobernar como rey directamente y es proclamado en representación, pues con toda la bendición de la Iglesia Católica, como rey de los francos por la gracia de Dios. Esto va a ser una idea muy importante durante toda la Edad Media e incluso más allá, puesto que al declarar a Pipino el Breve y sus sucesores como reyes por la gracia de Dios, establece un elemento muy fuerte en la figura del rey. Desobedecer al rey es desobedecer a Dios. Y por supuesto, atentar contra su autoridad es atentar contra el orden divino. Entonces, a partir de este momento, se va a fortalecer la idea de una monarquía por la gracia de Dios. Las relaciones de cooperación entre los reyes francos y los papas van a ser muy estrechas y Pipino el Breve, en un enorme agradecimiento, evidentemente hacia el papa, va a donarle a la Iglesia Católica y por supuesto personalmente al papa un territorio que se va a convertir en una especie de reino bajo el mando de los sumos pontífices de la Iglesia Católica. A este territorio se le va a llamar los estados pontificios y es básicamente la raíz histórica de lo que actualmente nosotros conocemos como la Santa Sede o el Vaticano. A partir de esta alianza entre el Papa y los reyes francos, el papado va a ganar un enorme prestigio
que no va a hacer más que aumentar durante los siglos venideros. Pipino el Breve, por ejemplo, él va a recibir la corona por parte de San Bonifacio, de acuerdo con la Iglesia Católica, pues es venerado como santo, Bonifacio de Maguncia, quien va a hacer este acto de coronación de Pipino el Breve en representación del Papa. Aquí vemos en este mapa pues una ilustración que nos muestra justamente pues cuál fue esta donación de Pipino el Breve, que básicamente pues se refiere a la mayor parte del centro de Italia, donación que va a ser aumentada en el año 774 por el hijo de Pipino, Carlomagno, que va a acrecentar el poder de los papas en esta región de Carlomagno, rey de los francos, al fallecimiento de Pipino el Breve, va a continuar esta política de cooperación con los papas. De hecho, va a ser de alguna manera representado durante la Edad Media como el arquetipo del monarca cristiano. Esta continuación de la cooperación con los papas pues va a tener algunos momentos estelares. Por ejemplo, podemos contar la Navidad del año 800, cuando Carlomagno es coronado emperador por parte del Papa León III en la Basílica de San Pedro en Roma. Carlomagno va a impulsar la evangelización forzosa de los pueblos germánicos. Nosotros podremos consultar la Wikipedia, consultar cualquier libro de historia, y nosotros pues siempre vamos a encontrar esta referencia sobre Carlomagno como impulsor de la evangelización de los pueblos germánicos. Pero hay que ponerlo en su lugar. Básicamente es una evangelización forzosa, una evangelización realizada con la espada, la misma que sostiene pues Carlomagno en este retrato que aparece a la derecha. Va a atacar a los pueblos sajones con sus soldados, va a destruir sus lugares de culto de la religión pagana que practicaba y va a obligarlos a convertirse al cristianismo católico. También se va a convertir en una especie de paladín en la lucha contra la expansión musulmana y va a otorgar grandes privilegios para el clero cristiano. La Iglesia Católica se va a organizar de una manera pues jerárquica muy marcada, en donde la jerarquía máxima corresponde al Papa. Especialmente pues el Papa se va a beneficiar de esta alianza con los reyes francos y con los otros reyes europeos durante toda la Edad Media. La Iglesia se consolidó como un poder político independiente frente a los monarcas y señores feudales, especialmente a partir de una figura de Inocencio III, el Papa que está representado en la imagen que vemos a la derecha. Encontraremos esta idea del Papa como alguien que tiene primacía por encima de los reyes y que no responde a nadie más que ante Dios. De hecho, se convierte en una especie de árbitro entre los monarcas. Y siempre pues va a haber algún tipo de roce con algunos de los reyes, puesto que algunos de los sumos pontífices de la Iglesia Católica van a defender esta primacía. Por supuesto, alrededor de la Iglesia Católica va a haber un fuerte interés económico y político. La Iglesia es muy rica, no solamente por lo que tiene como territorio en los estados pontificios, sino por recibir el diezmo, por las donaciones que reciben los diferentes países de Europa y que va a llevarla a un enorme poderío, no solamente económico, sino también político. Hay dos tipos de clero bajo la autoridad del Papa. Por un lado vamos a encontrar el clero secular, que se refiere a los sacerdotes que básicamente no forman parte de órdenes monacales, de las cuales vamos a hablar más adelante, y son sacerdotes que están organizados en diócesis, que se llama así de esta manera las provincias de la Iglesia Católica, y que estas diócesis están gobernadas por obispos. Por el otro lado tenemos el llamado clero regular. El clero regular se refiere a monjes y monjas que viven congregados en órdenes religiosas y aislados en monasterios. Siguen una regla estricta, fue escrita por un fundador, un santo fundador de la orden, y la norma básica pues es la de orar y laborar. En la imagen de la derecha vemos una ilustración que representa a un monje aislado en su monasterio, dedicado a labores intelectuales. Estos monjes se dedicaron, muchos de ellos, a copiar a mano libros, no solamente libros de carácter religioso, sino incluso pues obras de la antigüedad clásica, de carácter científico o obras literarias, y pues a mano, durante muchos años, pues se dedicaban a escribir estos libros. Gracias a la labor de estos monjes es que nosotros tenemos acceso a buena parte de este conocimiento.
Aquí vemos una imagen de Benito de Nursia, fundador de la orden benedictina, pues que va a ser la orden religiosa, la orden monacal más importante dentro del cristianismo de Europa Occidental durante la Edad Media. Entre las manifestaciones de la devoción popular más importantes que vamos a encontrar durante la Edad Media, vamos a encontrar en general pues el énfasis en la búsqueda de la salvación. El cristianismo va a hacer un énfasis enorme, sobre todo pues en la esperanza de una vida mejor después de la muerte. Esto pues lleva de alguna manera consuelo a generaciones de campesinos explotados que aceptaban el orden de las cosas tal y como lo veían en su mundo, básicamente con la idea de que si soportaban y que si ganaban la gracia de Dios, pues tendrían una vida mejor más allá de la muerte. También hay un fuerte fervor popular, van a haber muchas manifestaciones de este fervor popular, entre ellos el desarrollo del culto a la Virgen María, que no es originario de la Edad Antigua, sino que va a crecer en la Edad Media. La devoción de los santos, asimismo como la persecución de las herejías, que es como se va a denominar a aquellas prácticas del cristianismo que no calzan dentro de lo que establece la Iglesia Católica como norma. Entre esas manifestaciones de fe, una de las más importantes es la peregrinación. Un peregrino es una persona que viaja a un santuario. Por supuesto que las motivaciones pueden ser muy diversas, pero entre las más importantes están la purificación, básicamente como la idea de purificarse para limpiarse de las manchas de pecados o para justamente también pedir la intervención divina. Se pedía la intervención de un santo, se pedía la intervención de Dios para curar una enfermedad, para acabar con una sequía, para pedir porque las cosechas fueran abundantes. También eran momentos de acción de gracias, porque en esos momentos los peregrinos lo que hacían era dar gracias a Dios o dar gracias al santo por su intervención, por algún acto que se les atribuía, por ejemplo, haberse curado una enfermedad o como decía, pues haber tenido una cosecha bastante abundante. Los principales santuarios, los principales puntos de peregrinación en Europa van a ser San Pedro, la Basílica de San Pedro en Roma, la Basílica de Santiago de Compostela en España y fuera de Europa tenemos el Santo Sepulcro en Jerusalén. Encontramos así, por supuesto, pues el punto principal en Europa va a ser Roma. De hecho, a partir de la peregrinación de miles de cristianos hacia Roma es de donde va a venir este concepto del romero. El romero era esa persona que peregrinaba a Roma y el punto principal era la Basílica de San Pedro, donde de acuerdo con la tradición cristiana estaban sepultados los restos del apóstol Pedro, el apóstol que de acuerdo con la tradición católica es considerado el primer papa y el primer líder de la iglesia cristiana. El otro punto de peregrinación bastante importante en Europa va a ser Santiago de Compostela, en el norte de lo que actualmente conocemos como España. También aquí hay una fuerte tradición, de acuerdo con la leyenda que da origen a esta peregrinación. Los restos del apóstol Santiago el Mayor, después de haber sido ejecutado en Palestina, son milagrosamente transportados a través de todo el mar Mediterráneo en una barca que llega hasta las costas de Galicia, frente al Océano Atlántico, y son transportados a este punto llamado Compostela, donde van a recibir una fuerte veneración, van a recibir pues miles de peregrinos que todavía siguen recibiéndolo, que cada año visitan este lugar. Otro elemento fundamental dentro de las manifestaciones de la fe cristiana en la Edad Media es la veneración de las reliquias. Esto es una manifestación de la fe católica que todavía está viva en los tiempos actuales. Está relacionado con la veneración de objetos que estuvieron relacionados con el santo. Pueden ser pues parte de sus restos mortales, por ejemplo, una mano, una cabeza. También van a ser objetos utilizados por ellos o relacionados con su martirio, en el caso de los mártires. Y a estos objetos se les atribuye pues la realización o se les atribuye de alguna manera pues ser intermediarios en la realización de milagros. Entonces, pues había gente que
peregrinaba a muchas iglesias, sobre todo pues aquellas que alegaban tener alguna reliquia relacionada especialmente con Jesús o con los apóstoles. Por ejemplo, en Notre Dame, en París, se veneran, supuestamente, se veneran los clavos con los cuales Jesús fue clavado a la cruz. De acuerdo con la leyenda, pues están ubicados ahí en la catedral, la basílica o catedral de Notre Dame en París. Pero vamos a encontrar que alrededor de este culto a las reliquias también se va a desarrollar un comercio y va a haber una abundante falsificación. Bueno, que ¿cómo sabemos que se produjo esta falsificación? Pues es muy simple. Si nosotros buscamos, por ejemplo, en Internet, hacemos una búsqueda rápida y ponemos, por ejemplo, la cabeza de Juan el Bautista, vamos a encontrar que podemos encontrar perfectamente entre 7 y 10 lugares de Europa donde se venera la cabeza de Juan el Bautista, cosa que evidentemente es imposible que tuviera 7 cabezas. O por ejemplo, vamos a encontrar que hay muchos templos en Europa donde se veneran los dientes de leche de Jesús, más o menos unos 300 dientes, cosa que también es imposible. El comercio de reliquias pues va a llevar a cosas que podrían parecernos incluso ridículas, como por ejemplo el hecho de que alguien, un señor feudal, comprara para una iglesia una pluma de un ángel o que se comprara leche materna de la Virgen María y muchos otros objetos pues que resulta pues ser algo bastante interesante si ustedes hacen una búsqueda en internet y pues hacen esta búsqueda sobre reliquias cristianas, especialmente durante la Edad Media. En un elemento importante que va a producirse durante la Edad Media, un evento, es el cisma de Oriente, que va a marcar la separación entre la Iglesia ortodoxa griega y la Iglesia católica romana. Los antecedentes de esta ruptura del cristianismo los vamos a encontrar en el siglo IV, cuando va a empezar un conflicto o una diferencia entre los 4 patriarcados principales, entre las 4 principales sedes apostólicas del cristianismo dentro del Imperio Romano, que son la de Roma, donde va a estar el obispo de Roma, que luego se le va a denominar Papa, pero también las sedes apostólicas de Constantinopla, Antioquía y Jerusalén, que además de Alejandría, pues alegan un cierto grado de igualdad respecto a la autoridad del Papa. A partir del concilio de Nicea, los obispos de Roma van a defender la supremacía, cosa que no va a ser muy bien recibida por muchos de los otros obispos, especialmente los de estas sedes apostólicas. A través de los siglos siguientes, los patriarcas de Oriente se van a oponer a las pretensiones de supremacía del Papa y se van a producir fuertes diferencias en temas como el ritual, el idioma de la liturgia y la disciplina de los sacerdotes. Así vamos a encontrar que en el año 863 va a producirse el primer cisma o separación, cuando el patriarca de Constantinopla declara la ruptura con el Papa. Pero la ruptura definitiva se va a producir en el año 1054, cuando ya vamos a encontrar una iglesia católica consolidada en Europa Occidental y en el antiguo Imperio Romano de Oriente, en lo que actualmente conocemos nosotros como Grecia, Turquía y países vecinos como Bulgaria, se va a ir desarrollando la iglesia ortodoxa griega, que los mismos los ortodoxos denominan como iglesia católica. Entonces tendríamos 2 iglesias católicas o 2 iglesias universales, donde sus líderes asumen que su iglesia es la única y original, la fundada por Cristo, y que van a manejar ese conflicto, van a tener ese conflicto incluso pues, en tiempos modernos, a pesar de que en los últimos siglos pues, se ha producido un acercamiento especialmente entre el Papa, el líder de la Iglesia Católica, y el patriarca de Constantinopla como máximo líder o líder más importante dentro de la Iglesia Ortodoxa griega. Algunos elementos de diferencia entre las dos iglesias tienen que ver con la doctrina, alrededor de la idea del Espíritu Santo o de la Inmaculada Concepción o del purgatorio o del sacramento de la confirma. Un elemento fundamental es que los ortodoxos no admiten la supremacía del Papa.
Los sacerdotes ortodoxos se pueden casar, a diferencia de lo que sucede en el catolicismo, y otros elementos más formales relacionados con la Pascua, la Eucaristía, el uso de imágenes, porque la Iglesia Ortodoxa griega no acepta imágenes de bulto, es decir, estatuas dentro de sus templos, solamente aceptan imágenes bidimensionales, pinturas, mosaicos, y la música, porque también en las iglesias ortodoxas griegas no se acepta la música como sí se acepta como parte de la liturgia católica. También un elemento fundamental del cristianismo de la Edad Media va a ser el monacato. El monacato es definido como un estilo de vida donde la persona, este monje o monja, decide separarse del mundo, buscar el aislamiento y practicar la purificación espiritual, negarse placeres, vivir una vida de austeridad. Y un elemento que tenemos que tener en cuenta es que el monacato no es exclusivo del cristianismo ni original de él. El monacato existe en otras religiones antes de la aparición del cristianismo y todavía existe en religiones como el budismo, el hinduismo, el shintoísmo, que practican, por supuesto, esta vida de aislamiento y estas prácticas ascéticas y esta búsqueda de la purificación espiritual. Sin embargo, pues aquí estamos hablando del cristianismo, entonces vamos a estar hablando de las monjas y de los monjes. El cristianismo pues empieza a desarrollarse este fenómeno del monacato entre los siglos III y IV, especialmente a partir de la figura de los fundadores de esta práctica que van a ser Pablo el Ermitaño, que aparece representado en esta imagen de la derecha, y Antonio Abad, cuyos ideales son una imitación de la vida de Jesús, sobre todo pues en los ideales de pobreza, humildad, austeridad. De hecho son gente que se va a ir al desierto y que van a vivir aislados, justamente pues como ermitaños. Ahí van a ir apareciendo pues algunos grupos que se van a ir juntando, grupos de estos ermitaños, y van a aparecer las primeras órdenes religiosas. Un personaje fundamental en la aparición del monacato va a ser Benito de Nurcia, ya mencionado anteriormente, que va a crear una regla de 73 artículos que va a servir para gobernar la vida de una orden religiosa a la que vamos a conocer como benedictinos. La orden benedictina, esta palabra viene de Benito, fue acogida por la mayoría de los monasterios cristianos de la Edad Media y su regla principal, ora y labora, es pues lo que marca también la regla de la mayoría de las órdenes religiosas durante la Edad Media. Elementos fundamentales de la orden benedictina van a ser los votos de castidad, de pobreza, de silencio y de obediencia, que también van a ser imitados por otras órdenes religiosas. Entre estas otras órdenes religiosas de la Edad Media vamos a encontrar, por ejemplo, los cluniacenses, fundados por Guillermo el Piadoso en el año 910, los cartujos, fundados por Bruno de Colonia en 1084, los cistercienses, que fueron parte de un proceso de renovación en el año 1098, fundados por Roberto de Molesme, los hermanos predicadores, fundados por Domingo de Guzmán, y los hermanos menores fundados por Francisco de Asís en el año 1209. Estas dos últimas órdenes religiosas van a ser muy importantes en la renovación del cristianismo, especialmente a finales de la Edad Media, puesto que hacen una vuelta al ideal evangélico o al ideal cristiano de pobreza, de humildad, de servicio, que va a ser un elemento renovador dentro del cristianismo católico. Unas órdenes bastante curiosas, bastante interesantes de estudiar, están relacionadas con este lugar que estamos viendo, que es la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, que es un lugar que recibe, por supuesto, gran cantidad de peregrinos cada año, gente que quiere conocer a este lugar donde, de acuerdo con la tradición cristiana, fueron depositados los restos de Jesús después de su ejecución en la cruz. Este lugar, después de las cruzadas, de las que vamos a hablar cuando hablemos después de que hablemos del Islam, este lugar después de las cruzadas era custodiado por una orden religiosa llamada la de los templarios, o la orden del temple. Esta va a ser una orden guerrera, es una orden donde básicamente los monjes toman en sus manos la espada y protegen el tráfico de peregrinos hasta el Santo Sepulcro. Van a haber otras órdenes militares en donde se va a unir pues esta práctica del monacato, de la devoción, de la búsqueda de la purificación, más el oficio de las armas, de hecho hasta la participación de estos monjes en batallas
contra los llamados por ellos infieles. ¿Qué críticas y problemas vamos a encontrar en el seno del cristianismo católico, especialmente durante la Edad Media? Bueno, pues se va a criticar mucho a la Iglesia Cristiana Católica por su sumisión al poder y a la riqueza. Se critica la cercanía de papas y obispos a los príncipes y, por supuesto, el gusto por la riqueza y las comodidades de los llamados príncipes de la Iglesia. Vamos a encontrar una crítica bastante fuerte a la vida de papas y obispos que transcurría en medio de lujos, en palacios, mientras que la mayoría de los cristianos vivían en la miseria. Entonces también vamos a encontrar la crítica a la venta de lo sagrado, al comercio alrededor de los sacramentos, de las indulgencias o perdón, de los pecados, de los puestos dentro de la Iglesia Católica, que muchas veces eran vendidos al mejor postor. Si usted era un príncipe o un duque y quería que su hijo menor fuera nombrado obispo de una ciudad importante, pues simplemente tenía que pagar el precio. También va a hacer una crítica bastante fuerte hacia los obispos, sacerdotes e incluso el mismo papa por el favorecimiento de familiares. Muchas veces encontraremos en la historia de la Edad Media cómo se critica, por ejemplo, la figura de algún papa por haber favorecido la carrera política o los intereses de un hijo o de un sobrino. Vamos a encontrar un vicio llamado nicolaísmo, que es criticado en la Iglesia Católica, y que se refiere al rompimiento de los votos de castidad. Vamos a encontrar una fuerte crítica a actos de borracheras y de gula por parte de monjes y de monjas especialmente. Eso se encuentra en documentos literarios tan diversos como por ejemplo crónicas o obras literarias como los cuentos de Canterbury escritos por Chaucer en Inglaterra, donde se va a hacer muchas veces esta referencia a monjes borrachos o a monjes glotones. Un elemento fundamental dentro de las manifestaciones del cristianismo de la Edad Media va a ser el desarrollo del arte. Vamos a encontrar 4 estilos fundamentales. El arte paleocristiano relacionado pues con las manifestaciones del cristianismo en sus primeros siglos, donde los templos van a mostrar pequeños números de figuras, una variedad de colores limitadas, imágenes dirigidas directamente al espectador, donde hay una dificultad en la idea de representar la divinidad, puesto que hay todo un tema de un tabú, por decirlo así, de representar a Dios de una manera pictórica o en una escultura. También hay una jerarquización de las figuras. A la derecha vemos una representación de Jesús como el buen pastor. Aquí no lo vemos con barba, como a veces es representado muchas veces en el arte cristiano. Estamos hablando de un arte desarrollado bajo el Imperio Romano y entonces vemos incluso la vestimenta, pues representa la característica de aquella época. Este es un templo paleocristiano, la Basílica de Eufrasiana en Poreč, Croacia. Se le llama basílica porque esto es una forma de construcción típica del Imperio Romano, donde vemos una nave central con el techo elevado, rodeado por 2 naves laterales con el techo un poco más bajo. Esto es una basílica. En tiempos del Imperio Romano, estos edificios eran construidos como salas de reuniones, juzgados o lugares de mercado. Pero esta forma de construir va a ser imitada por los cristianos, va a ser retomada por ellos para la construcción de sus templos. Otra forma del arte va a ser el arte románico, aparecido en el siglo XI y que va a estar en boga hasta el siglo XIII, caracterizado por la construcción de bóvedas de madera, techos cada vez más altos para representar la idea de alzar el espíritu hacia Dios. La idea es acercar al fiel, a la persona, a la idea de Dios. Y donde vamos a encontrar pinturas y murales como los que vemos a la derecha, donde representa a Jesús y a María, y donde también vamos a encontrar esculturas integradas en la estructura de los edificios, como vemos en la fachada de este templo llamado de Notre-Dame-le-Grand en la ciudad de Poitiers, Francia, donde encontramos en la parte más alta pues esculturas que representan en este caso pues apóstoles o santos o profetas o figuras del Antiguo Testamento, o podían representar escenas de la vida de Jesús o de la vida de María, donde va a ser un elemento fundamental, un elemento muy característico del arte románico,
paredes gruesas, ventanas pequeñas, integración de las esculturas dentro de la estructura. También otro arte, otra forma de arte que va a aparecer en la Edad Media es el arte gótico. Aquí vamos a tener bellísimas manifestaciones del arte, especialmente en la arquitectura. A la derecha vemos el templo de Notre Dame, que en los tiempos actuales pues nosotros sabemos que ha sufrido los efectos de un incendio que afectó especialmente el techo y otras partes del templo. Estos templos góticos eran construidos por generaciones. Construir un edificio de estos perfectamente podía llevarse varios siglos. La catedral era considerada una especie de ofrenda, una fuente de orgullo para la ciudad. Estos edificios siguen la estética de la luz, donde se van a hacer grandes vitrales para dejar pasar la luz por los pasillos, por las salas del templo, donde se van a aplicar nuevas técnicas constructivas para darle una gran altura a los templos y donde se va a utilizar un carácter didáctico en la decoración. Vemos aquí un ejemplo que es la Capilla Santa o Saint-Chapelle en París, Francia, donde encontramos murales. Este va a ser un punto importante. Aquí se realizó la coronación de varios reyes franceses y los vitrales pues representaban escenas de la vida de Jesús o del Nuevo Testamento o de la vida de los santos y van a ser muy importantes en una época donde la mayoría de la gente no sabe leer y escribir, pero donde podían encontrar esas historias de la historia sagrada o de la historia de la iglesia, pues representado en los vitrales de los templos. Otra forma de arte muy importante va a ser el arte bizantino, característico del Imperio Romano de Oriente. Se desarrolla entre los siglos IV y el siglo V, tiene una fuerte influencia grecorromana y oriental, un amplio uso de los colores, especialmente en mosaicos como el que vemos a la derecha, que representa una reina, la reina Teodora o emperatriz Teodora. También va a ser un arte estático donde vamos a encontrar muchas veces representado a Jesús como figura principal o figura central. Y aparte de los mosaicos, también vamos a encontrar muchas veces frescos. Como decía anteriormente, pues la iglesia griega ortodoxa no va a aceptar el uso de imágenes de bulto o estatuas, sino que va a preferir sobre todo pues la bidimensión. La mayor muestra de arte bizantino es la catedral o basílica de la Santa Sabiduría o Hagia Sofía, que se ubicaba en la capital del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, actualmente llamada Estambul, que es una de las ciudades más importantes de Turquía. Bueno, ¿qué importancia va a tener el cristianismo durante la Edad Media? Pues bueno, en primer lugar tenemos que considerar su importancia política y social. Va a ser la principal institución política al inicio de la Edad Media y va a seguir manteniendo este carácter durante 1000 años más. Tiene una fuerte relación, una relación muy estrecha con los reyes, con las monarquías. La iglesia se considera de igual a igual con los monarcas, especialmente la figura del Papa. Está de cerca en los grandes eventos históricos, por ejemplo, la imagen de la derecha representa el bautizo de uno de los primeros reyes francos, que va a ser algo muy importante dentro de la tradición cristiana. Este acercamiento entre la autoridad de los obispos y la del Papa con la de los reyes va a ser un factor de estabilidad en una época violenta. Los reinos aparecían, desaparecían, caían, habían guerras, habían conflictos, pero la Iglesia Católica iba sobreviviendo a estos diferentes conflictos. También se va a convertir en una mediadora entre señores y siervos. De hecho, pues un elemento muy importante dentro del cristianismo, dentro de la práctica de la iglesia, va a ser la llamada paz de Dios. La paz de Dios era una paz que podía ser decretada por los obispos o por el Papa para acabar temporalmente con una guerra, establecer de alguna manera una tregua, cuando por ejemplo había una guerra entre dos países o había una guerra entre dos señores feudales. Entonces los obispos decretaban esta paz de Dios que podía abarcar a veces años, a veces algunos días mientras pasaba alguna fiesta religiosa y que va a ser un elemento muy importante también como mediador de conflictos. También hay que darle un gran peso al papel económico de la iglesia, va a tener un gran poderío económico, se va a convertir en la mayor
poseedora de tierras en Europa Occidental durante la Edad Media y es riquísima gracias a las donaciones de reyes, de señores feudales, al cobro de diezmos y a otros tributos que le correspondían a la Iglesia en los diferentes países de Europa Occidental. Tenemos que pesar mucho la importancia cultural de la Iglesia. Los monjes, sobre todo en los monasterios, van a tener un peso muy importante en la copia y conservación de fuentes escritas de la antigüedad clásica, libros de la antigua Grecia, de la antigua Roma, que llegaron hasta nuestros días gracias a que estos monjes los copiaron generación tras generación en los monasterios. Los monasterios van a ser centros culturales y más adelante, hacia el siglo XI, van a ser muchos de ellos el origen de universidades, que no vamos a relacionar directamente con las universidades modernas, sino que hay algunas diferencias ahí de peso, pero algunas de las universidades más antiguas de Europa se fundaron en un monasterio o en una catedral. Y con esto, pues hemos terminado de repasar este tema del cristianismo católico y su desarrollo en Europa Occidental durante la Edad Media. Espero que este video les sea de utilidad a ustedes. Más adelante, conforme vayamos viendo otros temas, vamos a volvernos a referir al papel de la Iglesia Católica en la historia de Europa Occidental. Sobre todo tenemos que considerar su importancia como un elemento unificador dentro de la idea de una Europa cristiana que va a pesar mucho durante muchos siglos. Agradeciéndoles su atención, me despido y espero, pues, por supuesto, ofrecerles más adelante algún otro video con más información sobre la Edad Media. Muchas gracias.